Mi nombre es Armando Jiménez Morales, soy de la Ingeniería en Sistemas Computacionales y en esta exposición vamos a ver el tema de programación funcional, que está dirigida para la materia de programación óptica y funcional. Primero tenemos el tipo de datos que va dirigido para los lenguajes de programación funcionales, la definición y el uso de funciones, la definición de intervalos, también la definición y el uso de operadores. También vamos a definir qué es una lista y algunas operaciones que se pueden realizar con ellas y de misma manera con los árboles. Como introducción tenemos que la programación funcional es un paradigma de programación que trata de construir software utilizando funciones puras. Es decir, las funciones no tienen efectos secundarios y que siempre retornan el mismo resultado, dando el mismo conjunto de entradas. En el primer tema tenemos el tipo de dato. El tipo de dato en programación es una categoría que define un conjunto de valores y las operaciones que se pueden realizar con estos valores. Los sistemas de tipo en lenguaje de programación están diseñados para reconocer y comprobar el tipo de datos de cada valor sin necesidad de ejecutar el programa. Esto significa que el sistema puede detectar errores de tipo antes de que el programa se ejecute, lo que nos va a ayudar a prevenir errores y comprobación y comportamientos inesperados en nuestra ejecución. Los lenguajes funcionales cuentan con una serie de tipos primitivos. Los más importantes son los char, que indica el conjunto de caracteres con un formato. Estos deben de ir entre comillas simple. El bool indica el valor de valores booleanos, que pueden ser tanto true como false. El int indica unos enteros pero con límites, a comparación del integer, que este define los enteros pero sin algún límite. También tenemos el float, que indica los números en coma flotante. Y también tenemos un último tipo que indica el tipo nulo, que solamente incluye el valor nulo. Por ejemplo, aquí tenemos una función que no está definiendo en ningún lado el tipo de dato que está utilizando, pero lo que va a hacer el intérprete va a ser identificar qué tipo de dato va a devolver o qué tipo de datos se está utilizando. Por ejemplo, un if, lo que es una condición, siempre nos va a devolver un else o un false, que es un tipo de dato booleano. Y también las cadenas van a estar definidas entre comillas, entonces ya directamente las va a definir como un string. También tenemos el tipo de datos definidos por enumeración. En este el usuario define un nuevo tipo. Este lo hace bajo algunas condiciones que el usuario considera. Para esto debemos ingresar primero data, después una variable donde vamos a definir los datos que pueden ser utilizados en algunos programas. Ahora lo que vamos a definir van a ser las funciones. Para el lenguaje de programación funcional está definido bajo funciones que son como funciones puramente matemáticas, en las que se va a verificar ciertas propiedades como la transparencia referencial. Y esto significa que de una expresión depende únicamente del significado de su sobreexpresión y por lo tanto sufre una carencia total de efectos colaterales. Una función entre dos conjuntos A y B es una regla que permite asociar a cada elemento X perteneciente a un elemento y pertenencia a B. Para la definición de funciones existen varios métodos. Primero vamos a ver la definición bajo un solo argumento. En este tenemos que ingresar el nombre de la función y lo vamos a igualar al dato que vamos a ingresar. Y a este dato le vamos a asignar una operación que vamos a realizar, que en este caso es x más 3. Para ejecutarlo solamente tenemos que ingresar el nombre de nuestra función y el parámetro que vamos a evaluar. Para funciones con dos argumentos, el primero es mediante tuplas. Ahora para funciones de dos argumentos, el primero es mediante tuplas. En este es parecido al anterior, solamente que cambia, claro, que son los argumentos. Igual se definen los argumentos que va a ingresar el usuario y qué operación se va a realizar con esos argumentos. Al hacer su llamada, lo que tenemos que ingresar son los datos que vamos a evaluar y el programa nos va a devolver un resultado. También está mediante codificación. La codificación consiste en simular funciones de varios argumentos mediante funciones de orden superior de un argumento. En el argumento tenemos que todo el tipo de dato que va a devolver va a ser un entero. Y posteriormente vamos a definir los datos dentro de nuestra función. Puede ser fuera de una operación o dentro de la operación. Y posteriormente tendremos que llamar
la función y ingresar los tipos, los datos que vamos a evaluar, pero en este caso es necesario separarlos por comas o ingresarlo entre paréntesis. Igual el programa nos va a devolver el resultado. Ahora vamos a ver los intervalos. El intervalo de una variable está definido como la diferencia entre los valores más altos y los valores más bajos de una variable para guardar. Esto es más usado para el manejo de listas. Esto posteriormente lo vamos a ver cómo vamos a poder generar una lista a partir de un intervalo. Ya que esto debemos ingresar un valor mínimo y un valor máximo y a partir de esos valores realizar cuáles son los que se encuentran eh, que sea mayor del mínimo y menor que el máximo. Ahora vamos a ver el tema de los operadores. Los operadores son como funciones de dos parámetros que se escriben entre estos en vez de delante. Estos son siempre formados bajo símbolos. Antes de los operadores contienen uno o más símbolos. Un operador puede consistir en un símbolo como más, pero también pueden ser de dos como dos operadores, por ejemplo, dos amperes, que esto va a ser la representación de un i. Los lenguajes de programación funcionales conocen estas precedencias. Por ejemplo, la expresión de 2 por 3 más 4 por 5 tiene el valor de 26 y no tiene el valor de 50 o de 46 o de 70, ya que como explicaba se realizan primero las multiplicaciones. También en este existen los niveles de precedencia y los operadores de comparación como el menor que o el igual tienen una precedencia menor que unos operadores aritméticos. Por ejemplo, 3 más 4 lo comparamos que es menor a 8, tiene un sentido que se espere que se compare 3 más 4 con 8 y el resultado nos vaya a dar un falso y no que se sume 3 al resultado de 4 comparada con 8 porque nos va a dar un error. Tenemos los niveles de nuestra preferencia. Por ejemplo, tenemos en los niveles 2 y 3 los operadores de if y también los operadores de AND. En el nivel 4 son operadores de comparación. En el nivel 5 son son operadores que se utilizan sobre las listas. En el nivel 6 son operaciones aritméticas como el más o el menos. En el nivel 7 son operaciones de multiplicación y división y también para devolver los residuos de la división y módulos. En el nivel 8 son para exponentes y en el nivel 9 son operaciones que se utilizan sobre funciones. Tenemos la asociatividad, ya que con las reglas de precedencia no es claro lo que tiene que hacer con los operadores de igual precedencia. Para la suma no importa, pero por ejemplo importa mucho para la resta. El resultado de 8 menos 5 menos 1 puede dar como valor 2. Primero restamos al 8, le restamos 5 y después le restamos 1. O puede dar 4, primero restándole al 5 1 y después al 8 restándole 4. Para cada operador que en los lenguajes de programación funcional se define en qué orden se tienen que calcular. Por ejemplo, para un operador cualquiera existen cuatro posibles. El operador asociado hacia la izquierda, que esto significa que A, realizando cualquier operación sobre B y realizando la misma operación sobre C, se calcula como A realizando la operación sobre B y el resultado realizará la operación sobre C. También tenemos el operador asociado por la derecha. Esto significa que cualquier operación de A sobre B y la misma operación realizada sobre C se va a calcular como la operación realizada de B sobre C. El resultado lo vamos a realizar sobre A. También tenemos el operador asociado, que esto significa que no importa el orden que se calcule. Y también tenemos el orden no asociado, que eso significa que no se permite escribir A realizando una operación a B y la misma operación sobre C. Siempre se tiene que indicar entre paréntesis cuál es el orden de calcular. Ahora, para el que vaya a definir el operador debe indicar cuáles son las precedencias y la asociatividad. Por ejemplo, ahora el primero tiene una operación de exponente, que este tiene un nivel de procedencia de 8. Y con la terminación R nos va a indicar que tiene una asociación hacia la derecha. Ahora, para operadores asociativos por la izquierda existe la palabra reservada infix L y para los operadores no asociados existe la palabra infix. Por ejemplo, en el que va hacia la izquierda tenemos que va a un nivel de procedencia de 6, ya que más y menos son de ese nivel. Y igual
Las comparaciones tienen un nivel de procedencia de 4, por eso en el no asociativo tienen ese nivel. Ahora seguiremos con las aplicaciones de las listas. Una lista se usa para agrupar varios elementos. Estos tienen que ser del mismo tipo. Para cada tipo existe un tipo de lista de este tipo. Por lo tanto, existe una lista de enteros, una lista de flotantes y una lista de funciones de enteros. Pero también se pueden agrupar una lista de listas del mismo tipo. El tipo de lista se indica escribiendo el tipo de elemento entre corchetes, como lo vemos aquí en los siguientes, que son la lista de tipo de entero, la lista de tipo flotante y también la lista de tipo booleano. También existen diferentes maneras de construir una lista, que es por enumeración, construidos con dos puntos y con intervalos numéricos, que son los que vamos a ver a continuación. Dijimos, uno es la enumeración. La enumeración de los elementos de la lista es al menudo el más fácil de construir, ya que son datos que nosotros vamos ingresando sin tener una longitud definida. La longitud puede ser cualquiera y también debemos definir el tipo de dato que va a tener estas listas. Y como dijimos, igual podemos definir una lista dentro de otra lista, como vemos en la última expresión, ya que tenemos una lista que no importa la longitud, ya que la longitud de la primera lista 1, 2, 3 es más larga que la longitud de 1, 2, pero igual conforman una lista de enteros. El siguiente es a partir de una construcción de dos puntos. Con este operador añade unos elementos al principio, o sea, a la izquierda de la lista y construye de manera una lista más larga. Si por ejemplo XS es una lista de 3,4,5, entonces si ponemos 1.xs, la lista se le va a agregar el elemento 1 y va a quedar finalmente como la lista 1, 3, 4 y 5. Usando la lista vacía de operadores también se pueden construir cualquier lista. La tercera manera para construir una lista es con una notación de intervalos, donde tenemos dos expresiones numéricas separadas por dos puntos y rodeadas por corchetes. Ya que vamos a generar el intervalo del mínimo valor hasta el máximo valor, este solo puede ser utilizado para enteros y para puntos flotantes, como lo vemos en el ejemplo, que ponemos nuestro valor mínimo que es 1 y nuestro valor máximo que es 5, y entonces nos va a devolver una lista de enteros de 1 a 5. Y muchas veces las funciones se definen por medio de patrones. Las funciones se definen para el caso de una lista vacía o para una lista con el formato de x2.xs, puesto que la lista vacía obtiene un primer elemento que es x, que está delante de una lista xs, donde xs puede ser vacía también. La primera función que vamos a ver va a ser sobre la comparación y sobre el orden, donde dos listas son iguales y tienen exactamente el mismo elemento en el mismo orden, y el operador de igual sobre la lista se define de la siguiente manera. En el primero tenemos una lista vacía que sea igual a una lista vacía, nos va a devolver un true. En el segundo tenemos una lista vacía que sea igual a una lista con elementos, nos va a devolver un falso, ya que la lista que tiene al menos un elemento claramente no es vacía. Y de la misma manera la anterior, pero cambiando el orden. Ahora, para hacer la comparación sobre dos listas, tenemos que obtener el primer elemento sea igual al elemento de la segunda lista, al primer elemento de la segunda lista, y que los restantes elementos sean iguales a los restantes elementos de las siguientes listas. Ahora, para decidir un orden, el primer elemento va a decidir el orden de la lista, a no ser de que sean iguales. En este caso, decide el segundo elemento, a no ser que ese también sean iguales, y así, etcétera. Así se irá haciendo hasta que no se encuentre algún elemento igual. Y para esto podemos hacer las comparaciones, pero bajo otras condicionales. Por ejemplo, en la primera, tenemos una lista vacía que claramente va a ser menor a una lista que tiene al menos un elemento, ya que la lista que tiene menos elementos siempre va a ser menor a la lista que tiene más elementos. Y de igual manera en el anterior, pero aquí como vamos a invertir el orden de verificación de las listas, aquí va a verificar que la lista que tiene un elemento es menor que la lista que es vacía, entonces nos va a dar como un resultado falso. Para hacer la comparación de dos listas, el primer elemento de la lista debe ser menor o igual al primer elemento de la segunda lista, o
donde los dos elementos sean iguales, pero el restante de las listas sean diferentes. También se puede hacer la operación de concatenación, donde se pueden unir dos listas del mismo tipo en un solo lista de operador más y más. Esta operación se llama concatenación. Por ejemplo, 1, 2, 3, ponemos más, con 4 y 5 es igual a una lista que tenga 1, 2, 3, 4 y 5. La concatenación de una lista vacía, ya sea por delante o por detrás, no cambia la lista a la que vamos a añadir, como lo vemos al principio. Una lista vacía concatenada con una lista cualquiera va a dar la lista cualquiera. Pero ahora, si vamos a concatenar una lista que sí tiene elementos con otra lista que sí tiene elementos, entonces vamos a dejar el primer elemento y de ahí vamos a concatenar el resto de nuestra primera lista con el resto de nuestra segunda lista. También de las listas podemos tener muchas propiedades, por ejemplo el tamaño, que se calcula con la función de len. Primero lo que debemos definir que el resultado va a ser de tipo entero, el resultado de la longitud. También el len siempre va a comenzar de 0 para que en la siguiente función va a hacer una recursión moviéndose por las posiciones de la lista y sumando 1 cada vez que encuentre una posición más y posteriormente puede imprimir nuestro valor entero. También podemos determinar si un elemento se encuentra dentro de una lista. Para esto primero debemos definir el tipo de dato que nos va a devolver, que en este caso va a ser un tipo booleano. La función va a comparar todos los elementos de XS con E, que va a instanciar el operador igual y el resultado va a ser una lista de booleanos en el cual el OR nos va a controlar si existe uno o más elementos con el valor true. Y el último tema que vamos a revisar va a ser sobre árboles. Lo primero que vamos a ver va a ser una imagen donde vamos a poder comparar una lista con un árbol. En la lista lo que vamos a ver que cada nodo se divide en dos. Uno para el dirigirse hacia el nodo siguiente y uno para que se dirija hacia el nodo anterior. También la estructura de una lista utiliza los operadores de dos puntos con dos parámetros o con una lista vacía sin parámetros. A comparación, el árbol no es construido con operadores, sino con funciones. Por ejemplo, el nodo está con tres parámetros, uno de que viene el nodo anterior y posiblemente dos saliendo de ese nodo, aunque también puede ser de dos cuando solamente sale un nodo. Y también tenemos la hoja, que esta es sin parámetros, ya que solamente es el resultante del nodo anterior. Ahora, las funciones que se usan para construir una estructura de datos se llaman funciones constructoras. Las funciones constructoras del árbol son nodos y hojas. Los nombres de las funciones constructoras empiezan por una letra mayúscula para distinguir las funciones normales. La estructura que tenemos aquí de nodos está fija para la imagen que teníamos anteriormente. Vemos que empieza con un nodo 4, que es el que teníamos en la punta, y a partir de ahí salen dos nodos, un nodo 2 y un nodo 6, como lo podemos ver aquí. También de los nodos 2 sale el nodo 1 y el nodo 3, y del nodo 6 sale el nodo 5 y el nodo 7, como podemos ver aquí en la imagen, nodo 1, nodo 3, nodo 5 y nodo 7, y a partir de esos nodos ya empiezan a salir nuestras hojas. Ahora tenemos el siguiente tema, que son los árboles de búsqueda. Para definir bien este tema vamos a utilizar la definición de un árbol en una función, en la cual la podemos leer un árbol con elementos de tipo A que pueden ser construidos de dos formas. La primera es aplicando la función de nodos a tres parámetros, uno del tipo A y dos del tipo árbol sobre A, o la segunda usando la constante de las hojas. En cada nodo hay un elemento y existen dos subárboles, uno a la izquierda y uno a la derecha. En un árbol de búsqueda se exige que todos los valores del subárbol izquierdo sean menores que el nodo en el que nos encontremos y que los valores del subárbol derecho sean mayores. Se eligieron los valores en el ejemplo de tal forma que el árbol representado sea un árbol de búsqueda y el valor que buscamos es el mismo que el valor. Buscar un valor en el nodo de árbol Buscar un valor en un árbol de búsqueda es muy simple. Si el valor que buscamos es igual al valor nodo en el que nos encontramos, el valor existe y ya ha sido encontrado. Si el valor que buscamos es menor al valor en el que nos encontramos actualmente, entonces se tiene que buscar en el subárbol izquierdo. Sin embargo, si el valor que buscamos es mayor que el valor que estamos actualmente, se tiene que buscar en el subárbol derecho.
Entonces los movimientos que vamos a definir van a ser expresados en la siguiente función, donde bajo el orden que se encuentre va a devolver siempre un valor booleano, y ya si el último valor lo compara y no se encuentra, entonces nos va a devolver un valor falso. Ahora, para hacer el movimiento va a ser definido en la tercera función, donde vamos a definir que si ya encontramos en el punto, en el nodo X, nuestro valor, entonces va a devolver un true, y si no, entonces va a ir moviéndose hacia la izquierda o hacia la derecha. Ya como conclusión, el aprender esa programación funcional de una manera eficiente nos va a ayudar a tener un enfoque diferente a los que tienen otros paradigmas de programación, y así poder generar una comparación de cuáles son las mejores opciones para que nosotros tengamos las herramientas eficientes y solucionar algunos problemas. Y aquí se encuentran nuestras referencias de donde fuimos sacando toda esta información.